gradué en psicología en la Universidad de Granada y mi tesis doctoral fue el concepto de amor y la personalidad en los aymaras. Y desde esa época hasta el momento vengo realizando muchísimos estudios al respecto de la relación de pareja en nuestro país. Hemos llevado a cabo estudios en la cultura mojeña, inclusive hemos hecho un estudio en el Chaco, que es la tierra de mis orígenes, y bueno, considero que estoy bastante preparado para hablar del tema concerniente a la sexualidad, al amor y a todo lo que implica la parte tanto buena del amor como la parte oscura del amor. Así que les voy a hablar de amor, de eso vamos a hablar hoy. Pero la invitación es concreta en relación al mal amor, ¿no? Al amor equivocado, y creo que es importantísimo para ustedes que trabajan en sus parroquias, con mucha gente, con gente que ayuda a la iglesia y con las personas que confían en ustedes, porque ustedes son la luz, ¿no?, en la oscuridad de mucha gente que no tiene las posibilidades de encontrar paz si no es a través de la guía generosa que ustedes les dan. Entonces, ese es el motivo central por el cual vamos a dedicar este tiempo de la mañana para que yo les cuente algunas investigaciones al respecto del mal amor, que también les oriente en relación a algunos conceptos claves que a veces, por no conocerlos, podemos malinterpretar algunas conductas. Bien, un día yo llegué a casa. Estoy bien nervioso, les cuento, tanto Basilio aquí, monseñor, y acaba de entrar Antonio de la Pastoral de la Católica. O sea, estoy frito, me siento como dando mi exposición de la tesis. Pero seguro ya se me va a ir pasando en la medida que vaya entrando en confianza. Ok. Eso. Un día yo llego a mi casa, una noche, y le digo a mi esposa, Elenita, le digo, estoy enamorado de otra mujer. Y ella dice, ¿cómo que? Sí, Teresa de Calcuta. Esta Teresita, ¿no?, que seguramente ustedes la conocen mucho más que yo, tiene frases desgarradoras. La más fuerte que ella dice es que el amor siempre duele. Y añade, y si duele, es señal que es amor. Entonces yo me amparo en sus frases y en las frases de Francisco de Asís, que son fundamentales en mi labor como terapeuta, cuando ella dice, el hambre de amor es mucho más difícil de eliminar que el hambre de pan. Nos está hablando sobre el gran problema del abuso sexual a niños y adolescentes, porque quienes cometen este tipo de atrocidades son personas carentes de amor, y es eso lo que yo les voy a explicar. El problema del abuso sexual no tiene nada que ver con la sexualidad, les cuento, ¿ya? Tiene que ver con corazones vacíos, con corazones que no conocen lo que es el verdadero amor. Estoy adelantando la conclusión a la que espero llegar. Entonces, vamos a comenzar viendo un pequeño trozo de una entrevista que le hacen a Michael Jackson. Michael Jackson fue acusado de abuso infantil. Y en esta entrevista vamos a observar durante un breve tiempo la respuesta que él da ante esta acusación. Por favor. All the time. So you guys still stand up late? Sometimes I call your house so late. Oh yeah, You call late. when people hear that children from other families have come and they've stayed in your house, they've stayed in your bedroom. Well, very few. But, some have. And they say, is that really appropriate for a grown man to be doing that? How do you respond to that? I feel sorry for them because that's judging someone who wants to really help people. Why can't you share your bed? The most loving thing to do is to share your bed with someone. You know? You really think that? Yeah, of course. You're taking the position that you use every single night that you go into. You sleep and you're sharing it with another. You see, you can have my bed if you want to sleep in it. I'll sleep on the floor. It's yours. Always give the best to the company, Like to him, I said, because he was going to sleep on the floor. I said, no, you sleep in the bed, I'll sleep on the floor. Haven't you got a spare room or a spare house here where you could have stayed? Yeah, but no, yes, we have guest units, but whenever kids come here, they always want to stay with me.
They never want to stay together. And I have never invited them in my room. They always just want to stay. They say, can I stay with you tonight? I go, if it's okay with your parents, yes you can. Were your parents happy that you were here with Michael? Yeah, my mom was all very, very, very happy. And I know they're happy because I was happy. Did they come with you? Yeah, most of the time I wasn't really with my parents. I was maybe with Michael. But they were happy that you were here? Yeah. Muy bien. ¿Qué les parece? ¿A quién le gustaría decir su percepción? ¿Qué les ha llamado la atención? ¿Qué es lo curioso de esta declaración? Me sorprende bastante porque primero la normalidad con que el Michael habla, como si fuese algo totalmente normal, da a entender que no pasa nada raro, y después el chiquillo también pues está de acuerdo. Sus padres están de acuerdo, Ajá. Usted dice que lo curioso es la normalidad con la que este señor habla de su sexo. No aparente normalidad. ¿Y el muchacho? Sí, el muchacho También. Los padres de él también se dicen. Y que lo apoye su familia, al niño, que esté de acuerdo a su madre. Imagínense el padre. También es muy llamativo, ¿no? Que nos haga creer que duermen en el piso. Bien. Esto que acabamos de ver es el punto central de la problemática. ¿Cuál es el punto central de la problemática? El pensar que el abuso sexual es genitalidad. Fíjense, en la ciudad de La Paz, el abuso incestuoso es tema de todos los días en las defensorías. Y es común que uno de los padres diga, no hubo penetración, entonces no es problema. Les voy a mostrar más adelante datos y verán ustedes que la penetración no es lo más común. Una pacientita que era abusada por su abuelo me dijo, Bismarck, lo que más me lastimaba de mi abuelo era cómo me miraba. Puede no haber coito y ya es abuso. Entonces, solo Dios sabe si Michael Jackson llegaba a la genitalidad. Pero lo que sí queda claro es que lo que él hacía estaba mal. Estaba mal, no hay dónde perderse. Aunque hubiese, como dice Padre Basilio, aunque hubiese sido cierto que no durmieran los niños en su cama. Estaba mal. El segundo gran problema es el hecho de pensar que las personas que cometen este abuso tienen un problema psicológico. No es cierto. Como les voy a mostrar en los datos. La mayoría de los abusadores sexuales son personas normales. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Por qué cómo una persona normal va a hacer esto? Hace esto porque no sabe lo que está haciendo. ¿Ya? Y de eso vamos a ver, lo cual no significa que esté bien. Entonces, las investigaciones últimas que se han realizado sobre el comportamiento del clero en general han sido principalmente realizadas en los Estados Unidos, porque como bien ustedes saben, ha sido el país donde emergió inicialmente la gran problemática de los problemas de la iglesia. Entonces, los estadounidenses se han encargado de financiar investigaciones muy serias acerca de lo que pasa, cuál es el perfil psicológico de estas personas, de las víctimas, etc. Y una de las conclusiones muy interesantes es que la gente que tiene vida consagrada es gente que no tiene buena formación en sexualidad. Es decir, que no han recibido orientación sobre lo que es la sexualidad, los conceptos claros, de tal manera que eso puede derivar en que no se conozca claramente lo que está pasando.
De ahí que voy a dedicar algunos minutos a hablarles sobre algunos conceptos básicos de la sexualidad humana. Después de eso, abordaré de lleno el tema de las parafilias para dedicarnos luego exclusivamente al comportamiento parafílico de la pederastia y la hemofilia. ¿Está bien? Ok. Este cosito. La palabra sexo. La palabra sexo, como bien deben saber, tiene su origen etimológico en dividir. ¿No? Sexo es dividir. Cuando usamos la palabra sexo en la ciencia, nos referimos, por un lado, al sexo biológico, por el otro, mejor ayúdame usted, ya. Por un lado el sexo biológico, por otro lado el sexo anatómico y por otro lado la asignación social. El biológico hace referencia a la presencia de los cromosomas masculinos, XY, o femeninos, XX. Esto es bien importante cuando nacen niños que se denominan intersexuales, es decir, con genitales masculinos, digamos, inhibidos, inmaduros, y a la par genitales femeninos también inmaduros. Antes se usaba la palabra hermafrodita. Entonces, ¿cómo orientar a los papás acerca de educarlo como niño o como niña? La respuesta está en los cromosomas. Si los cromosomas son XY, aunque los genitales sean femeninos, corresponde a una persona XY masculina, ¿no? No sé si me revé, pero entienden la idea. Es interesante, hay gente que se muere sin haber sabido nunca que tenía cromosomas diferentes a sus genitales. Claro, estos casos son extraordinarios, son muy raros. Pero cuando nosotros usamos la palabra sexo, si me preguntan, Bismarck, ¿cuál es tu sexo? Yo diré, desde el punto de vista biológico, es XY. ¿Ya? La segunda acepción es anatómico, que tiene que ver con los genitales, que pueden ser masculinos o femeninos. Entonces diremos, el sexo genital de esta persona es masculino, si tiene pene y los agregados del pene, o si tiene vulva, diremos que es niña. Entonces la palabra sexo tiene su acepción también anatómica. Y finalmente, de asignación social. En nuestra cultura occidental existen 2 géneros, varón, mujer. En la cultura aymara hay 10 géneros. Las cosas se complican en otras culturas donde ya es muy difícil entender qué está pasando. Porque la idea de ser varón, ser mujer, tiene que ver con lo social. Un niño va a jugar con autitos, una niña va a jugar con muñequitas. Entonces, socialmente, los papás van estimulando el comportamiento femenino en sus niñas y estimulando el comportamiento masculino en sus niños. La asignación social ha de variar según la época. Un ejemplo, el concepto de niñez no es un concepto antiguo, es un concepto más bien nuevo. Basta ver los cuadros, por ejemplo, de Enrique VIII, de niño, lo vestían como adulto. El concepto niñez también es un concepto social. Dependiendo de la cultura, un niño es niño hasta determinada edad. Y hay culturas donde no existe la niñez, ¿no? Naces y de pronto ya estás trabajando y tienes que asumir ciertas responsabilidades. Entonces, la sociedad influye para designarnos si somos varones o si somos mujeres. Yo entro y veo a las hermanitas y al tiro deduzco que son mujeres, ¿no? Porque las hermanitas tienen un hábito que las diferencia de los hermanitos. Entonces, socialmente vamos asignando cómo nos vamos a vestir, cómo nos vamos a comportar. Lamentablemente, debido a la lengua inglesa, se ha utilizado el término género para designar esto, es el aspecto del sexo social, ¿no? Género es un término que pertenece a la gramática, pero como se ha popularizado ya ni modo, vamos a usar como sinónimo al sexo social a la palabra género. ¿Está bien? Entonces la palabra sexo debería exclusivamente usarse en estos términos. Por lo tanto, no es correcto decir esa pareja está haciendo sexo. Yo digo, ¿estará en el laboratorio de genética? ¿No? ¿O habrán comprado plastilina? Está mal decir hablemos de sexo. ¿Entiendes? Porque hablar de sexo significaría hablar de uno de estos 3 temas. Bien, el sexo queda ahí. Siguiente, por favor, me parece que lo hacemos.
Ahora bien, genitalidad. La genitalidad es lo que las personas hacen con sus genitales. Entonces tenemos la autoestimulación genital, antes llamada masturbación, que es el jugar con los genitales para sentir placer. Luego está el coito genital, es el encuentro del pene con la vagina. Está el coito anal, encuentro del pene con el ano. Está la felación, que es acariciar el pene con la boca. Y la cunnilingus, que es acariciar la vulva con la boca. Estos serían exclusivamente los comportamientos genitales. A esto se le llama genitalidad. Yo a la genitalidad, ¿saben cómo le llamo? Le llamo la yacuita del chairito. ¿Ah? Yo he tenido una paciente prostituta que era virgen. Porque la virginidad no es una cuestión de genitales, es una cuestión del corazón. ¿Ok? Entonces, cuando una persona ha sido víctima de abuso sexual con penetración, eso no debería llamarse acto sexual ni crimen sexual. Eso es simple y llanamente violencia. Y hay personas, tal vez ustedes han escuchado en el confesionario, que han sido víctimas que se sienten culpables. Ninguna víctima es culpable. ¿Ya? Ninguna víctima es culpable. Porque un niño no se sabe defender, un adolescente no se sabe defender. ¿Entienden? Entonces, genitalidad es generalmente lo que se estimula en la educación sexual. Si preguntamos a las gentes, cosa que hemos hecho en la universidad, ¿qué tipo de educación sexual recibieron? Recibieron educación genital, pero no recibieron educación sexual, porque la sexualidad es el chairo, la yacuita es la genitalidad. A mí me sirve para entenderme a mí mismo esa analogía. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, aprovechando, cuando tenemos una víctima y un agresor de abuso, no importa la genitalidad. O sea, no digas, fiu, más bien no hubo penetración. Porque además, si estamos frente a un psicópata, que son personas encantadoras, seductoras, no te van a hacer creer como Michael Jackson que lo hacía por el bien del otro. ¿Ya? Y entonces tú preguntas, o la persona misma te ha de decir, pero nunca toqué sus genitales. Entonces no digas, fiu, no. Nadie que está siendo violado está pensando en sus genitales. Nadie que está violando está pensando en sus genitales, está pensando en el poder, en el dominio, en el placer. El agresor es un poderoso que está usando el cuerpo del otro para su placer. ¿Ya? El cuerpo, no solamente sus genitales. Entonces hay que apartar de la cabeza que abuso sexual es genitalidad. A Michael Jackson había que haberle dicho, señor, usted tiene que ir a la cárcel nomás porque lo que usted ha hecho es un delito. Pero no ha habido penetración. ¿Ok? ¿Van entendiendo? Ya, siguiente, por favor. Sensualidad. La sensualidad es la capacidad de disfrutar del cuerpo. ¿Ah? Y todos los que estamos aquí disfrutamos de nuestro cuerpo. No hay cosa más deliciosa que sacarse los zapatos después de un día ajetreado, ¿no? Y ponerlos en una agüita tibia con manzanilla. Estás ahí sintiendo el placer en tus patas. Y eso es sensualidad. ¿Ya? Esta ciudad nos ofrece un marco de referencia altamente sensual. No hay otra ciudad como La Paz con tantos olores que cambian tan rápido, ¿no? Estás caminando por el Mercado Rodríguez, no sé si les pasa, olor a flores. Y de pronto, uy, olor a chancho. Entonces, es una iglesia, a mí me encanta mucho la iglesia de Obrajes. Ya me olvidó el nombre, ¿no? Donde está Pedro, de Exaltaciones. Me encanta la iglesia que más me gusta. Entro ahí de por sí entro en un estado de éxtasis. Porque es una iglesia que estimula todos mis sentidos, hasta el olor, ¿no? Si ustedes piensan en su iglesia, tiene un olorcito que solo las iglesias tienen. No, señor, solo en las iglesias hay ese olor que es difícil de definir. Entonces, en tu iglesia bonita, es bonita porque tú eres sensual, porque tú la cuidas, para que tu cuerpo se sienta a gusto.
Entonces la sensualidad no necesariamente está ligada al coito. No, está ligada con la alegría de estar vivos, con las ganas de bailar a la vida. Eso es sensualidad. Pero debe haber también curas y monjas que son ricos físicamente, no los caballeros de la armadura oxidada. Yo he hecho algunos ejercicios espirituales y conozco que hay ejercicios para la relajación del cuerpo, para la meditación, la oración siempre es sensual. ¿Ok? Entonces, alguien que es sensual no significa que sea mal tipo. Es más, ya van a ver en los datos, los abusadores no suelen ser sensuales. Son personas rígidas, personas además que parecen muy morales. No por el Evo Morales, ¿no? Sino por la moral, muy morales. ¿Ah? ¿Ok? Entonces, la sensualidad es la capacidad de disfrutar de las sensaciones corporales, como un bebé recién nacido. ¿Está bien? Siguiente. Ahora, ¿qué es la sexualidad? La sexualidad es la expresión y recepción del placer corporal, personal e interpersonal. Entonces, tenemos acá una dimensión erótica, necesariamente. Una dimensión en la cual mi cuerpo quiere disfrutar de las sensaciones físicas con otro cuerpo, pero de manera erótica, donde hay un placer meramente erótico. Porque tú puedes acariciar la cabeza de un niño con ternura, pero también puedes acariciar esa cabeza con sexualidad. ¿Me entienden? O sea, la sexualidad implica erotismo, implica imaginación que tiene que ver con aspectos coitales principalmente. Nadie ha de acariciar la cabeza de un niño de una manera que no sea tierna. Los que no lo hacen así tienen un problema serio. Desde cómo miras a los niños, cómo miras al adolescente. Puedes mirar con compasión, puedes mirar con ternura, pero también puedes mirar con lascivia. ¿Saben cuál es el problema? Que eso a los ojos de alguien de afuera no puede ser discriminado. Tú no puedes saber si esa persona, si ese señor está haciendo algo indebido por cómo mira. Lo que complica es que esa persona, como tiene tergiversada la idea de su sexualidad, tampoco se da cuenta que lo que está haciendo está mal. ¿Me entienden? No es fácil. Estamos ante un problema muy complicado. Ok, siguiente. Ahora bien, afectividad. La afectividad es la dirección de nuestros sentimientos. La afectividad puede ser positiva cuando el sentimiento nos acerca o negativa cuando el sentimiento nos aleja. Por ejemplo, el amor es afectividad positiva. El odio también. El odio es afectividad positiva, porque el odio te acerca, y te acerca a veces más que el amor. Porque para odiar necesitas tener a tu enemigo en tus narices. ¿Ya? Hay un dato curioso. El amor se compone de 3 elementos: intimidad, pasión y compromiso. El odio se compone de 3 elementos: compromiso, pasión y asco. O sea, dos que del amor pertenecen al odio. Lo que no hay en el odio es intimidad, la capacidad de confiar, la capacidad de escuchar. Eso no hay en el odio. En el odio hay asco. Solo puedo odiar lo que he amado. En los procesos de divorcio, lo deben haber visto, el que dice amar es el que se comporta de la peor manera durante el divorcio. Porque odiar es, ¿con qué motivo usted no me ama? ¿Por qué no me amas? Quien odia, odia porque no es amado. ¿Entienden qué cosa loca? Por lo tanto, cuando yo trabajo con parejas y viene, por ejemplo, el esposo y me dice, odio a esa mujer, internamente yo digo, la sigue amando. Cambia la palabra odio por amor y vas a ver que la gente se sorprende. Ah, entonces lo amas. Oh, ¿por qué me dices? Porque te sigue importando. ¿Ah? Y a veces el sentido de vida de la gente hueca es el odio. Y los niños lo saben. Los niños saben que mientras los papás se odien, los papás van a seguir juntos.
Entonces dice, ya llega la mamá, nos pelearemos. Llega la mamá, los hermanitos están peleando y la mamá ya dejó de pensar en el suicidio porque ahora está enojada. El papá ya finalmente está abandonando a la mamá y el niño le va a la mamá y le cuenta un chisme del papá. La mamá se enoja y el papá vuelve. El odio une. ¿Qué cosa más paradójica? ¿Y qué será lo contrario al amor? La envidia. Cuando amamos queremos lo mejor para el otro. Cuando envidiamos queremos lo peor. Entonces la envidia es lo contrario al amor, no el odio. El odio es la exacerbación del amor. Hay una película muy buena, porque ha sido además asesorada por un equipo de psicólogos, se llama Intensamente. Es una película de dibujitos. Está muy bien hecha, porque muestra las emociones básicas, cómo ellas interactúan, ¿no? Las emociones son respuestas innatas ante emergencias del entorno. Nadie aprende a emocionarse. Todos venimos con nuestras emociones en el organismo. Ante la amenaza, miedo. Ante el hambre, rabia. Ante la pérdida, tristeza. Que son las tres emociones fundamentales. El nombre que damos a esas emociones se llama sentimiento. Porque las emociones no tienen palabras. El sentimiento sí, ¿no? El niño está llorando y entonces dice, eso se llama tristeza. Luego, cuando quieres decir lo que estás sintiendo ante la pérdida, dices, siento tristeza. Pero hay personas que aprenden los nombres equivocados. El niño está llorando, le dicen, los hombres no lloran. Eso se llama rabia. Y hay gente, tal vez les ha pasado en su experiencia con los parroquianos, tal vez les ha pasado, que dice, tengo mucha rabia mientras lloran. Entonces, ¿qué es? ¿Rabia o es tristeza? En las familias funcionales aprendemos los nombres correctos de las emociones. Ante la pérdida, tristeza. Ante la amenaza, miedo. Ante la emergencia y no podemos resolver, rabia. El dolor y la rabia siempre van juntos. Cuando alguien dice me duele, pregúntale ¿qué te da rabia? Cuando alguien dice me da rabia, pregúntale ¿qué te duele? De estas tres emociones, la que nos va a importar en el tema del mal amor es la tristeza. Usualmente estas personas no conocen el consuelo. ¿Ya? Típico, cuando niños protegieron a sus hermanitos, pero a ellos nadie los protegió. Entonces no saben lo que es ser protegido, recibir consuelo. ¿Me van entendiendo? Hay otra película que seguramente la han visto, es buenísima, El nombre de la rosa. ¿Se acuerdan de este convento donde estaba prohibido reír? Lo mismo, hay familias donde está prohibido estar tristes, hay familias donde está prohibido sentir miedo, etc. Culturalmente, Estados Unidos es un país que le tiene mucho rechazo al dolor, por eso inventaron los antidepresivos. ¿No? En un velorio en Estados Unidos se reparten antidepresivos como pipocas. En nuestros velorios, paseñitos, coquita, cafecito, estimulantes, ¿no? Viva el dolor, inclusive, hay gente entrenada para llorar. Entonces, culturalmente se favorecen ciertas emociones y no otras. Vean ustedes que seguramente han vivido en distintos lugares del país, tienen mucha más experiencia que yo para darse cuenta que la explosión emocional no es la misma en La Paz que en Oruro, que en Cochabamba. Oruro es increíble, está en la esquina y es una cultura muy diferente a la paceña, ¿no? Y en la misma ciudad de La Paz, no es lo mismo zona sur, zona norte, las psicologías son diferentes y el manejo emocional diferente, ¿no? Entonces, sentimiento es el nombre de la emoción, ¿ok? Es así como hoy manejamos la palabra sentimiento. Si ustedes quieren profundizar, hay dos autores muy importantes en esta temática: Michael Gazzaniga y Antonio Damasio. Antonio Damasio tiene un libro bonito que se llama El error de Descartes, donde explica la complejidad del procesamiento cerebral de las emociones. ¿Está bien? Ok. Entonces la afectividad es la dirección de sus sentimientos. Hasta el momento les he hablado sexo,
sensualidad, sexualidad, afectividad. Siguiente. El siguiente punto es la identidad sexual. Cuando le preguntamos al niño, ¿qué eres? El niño va a decir, soy varón. ¿No? Crecemos y crecemos con esa identidad. Si hiciéramos la encuesta acá, quienes son varones van a levantar la mano los que están vestidos como varones y van a decir, yo soy varón. Como yo soy del Bolívar, ¿no? Mi identidad deportiva es Bolívar. Soy de la Universidad Católica Boliviana, mi identidad institucional. Mi religión, soy católico. Todas esas cosas hacen mi identidad. Y una de ellas es que de Yapa soy varón. ¿Ya? ¿Está bien? Y habrá la chica que diga soy mujer. Hay casos extraordinarios muy raros, se llama disforia sexual. La disforia sexual, antes llamada transexualismo, hace referencia a personas que tienen un cuerpo con un sexo, pero una identidad sexual que no corresponde a ese sexo. Ahora podemos hablar, ¿han visto? Mi sexo no corresponde con mi identidad sexual. ¿Qué quiere decir? Que mi cuerpo es de varón, pero mi identidad es de mujer. O mi cuerpo es de mujer y mi identidad es de varón. Eso hoy en día se llama disforia sexual. ¿Ok? Bien. Siguiente. Orientación sexual. La orientación sexual tiene que ver con las personas que nos atraen sexualmente. A mí me gustan las mujeres, habrá otro que le gusten los varones, habrá otro que le gusten tanto las mujeres como los varones, y unos muy extraños que les gusta cualquier cosa. ¿Ya? Entonces la orientación sexual no tiene que ver con la identidad sexual. Ese es otro errorcito común en la gente. La gente piensa que la orientación sexual, homosexual por ejemplo, tiene que ver con la identidad sexual femenina. No es así. Lo voy a explicar mejor con la siguiente diapositiva. Siguiente. La homosexualidad. En la homosexualidad tenemos la identidad puede ser masculina o femenina y la orientación va a definir la homosexualidad. Es decir, el hombre homosexual se sabe varón. ¿Cuál es la identidad de este chico? Este chico es varón, pero le gustan los varones. ¿Me dejo entender? O sea, la identidad sexual no está en relación a la orientación sexual. Un homosexual, dicho de otra manera, no es alguien que se cree mujer. Es más, los homosexuales detestan a los disfóricos sexuales. No comprenden cómo un hombre quiere ser mujer. No lo comprenden. Yo tenía un profesor en Brasil que nos decía, el homosexual varón es el más macho de los machos. Es tan macho que solo se meta con machos. ¿No? Entonces tenemos que cambiar la idea. Y es bien importante. No se trata de alguien que tiene un conflicto de identidad sexual. Quien tiene un conflicto de identidad sexual tiene disforia sexual. ¿Ya? La persona homosexual sabe el sexo al que pertenece, pero se interesa por personas de su propio sexo. Y esa atracción, creo que no he puesto la diapositiva siguiente. No, la anterior no es, por favor, disculpe. ¿Cómo usted le hace caso a esa palabra? No sé, lo hace usted. Sí. Bien. En la homosexualidad no se va a encontrar necesariamente psicopatologías. Hay que abandonar la idea de que todo homosexual tiene un trastorno psicológico. Tanto homosexuales como heterosexuales, como bisexuales y pansexuales pueden tener un trastorno psicológico. Vuelvo a recapitular. El homosexual no tiene un problema de identidad. Segundo, no necesariamente tiene un trastorno psicológico. Van a ver en los datos. La posibilidad de abuso sexual es mayor en heterosexuales. Lo cual no quiere decir que no haya homosexuales que también tengan su problema. ¿Sí? ¿Me está entendiendo? Sí. O sea, no porque seas homosexual, eres una persona con una psicopatología. Ya, la psicopatología no respeta nada. Se instala en mujeres, en varones, en homosexuales, heterosexuales. La psicopatología se puede instalar en cualquiera. Es como el demonio. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, ¿qué ha pasado durante una temporada en la iglesia?
cuando aparecieron estos problemas de abuso sexual. Se empezaron a preocupar de los curas y monjas homosexuales. Entonces hacían fiesta a la mayoría de los pederastas, pues, ¿no? Bailando cuyaguara, mientras nosotros buscando homosexuales. O sea, la homosexualidad no es prerequisito para el abuso sexual. Listo, lo dije. ¿Entienden? ¿Ya? Entonces no nos debemos preocupar buscando homosexuales. Nos debemos preocupar buscando abusadores. ¿Está bien? Ok, seguimos. Apego. Este concepto es mucho más importante que el anterior. Este es el concepto, este es el concepto que debemos aprenderlo para poder discriminar qué persona puede o no entrar al sacerdocio. Por ejemplo, ¿qué es el apego? El apego es la forma como reaccionamos ante la pérdida. ¿Ya? Entonces, el mejor lugar para estudiar esto es el kinder, la hora de la salida. Entonces tenemos a los niños esperando que venga a recogerle su mamá. Cuando llega mamá y el niño se alegra y la abraza y se va tomadito de la mano, estamos ante un niño con un apego normal. ¿Cómo reaccionamos a la pérdida? A ver, hablando con términos más profundos, pensando en la vida de ustedes, ¿cómo vives tu soledad? ¿Cuál es la capacidad más grande que debe tener un sacerdote? Es saber vivir en soledad. Todos los ejercicios son milenios, ¿no, Padre Basilio? San Benito, ¿no? ¿Por qué afinaban tanto estos santos? Porque quien no puede vivir en soledad no puede entregar su corazón a Dios. Yo no fui capaz, por eso me casé. ¿Ah? Yo estuve a punto de ser hermano de La Salle, así de un pelito. Pero no tuve la capacidad que todos los que están aquí tienen. Esa capacidad de vivir en intensidad la presencia de Dios que solo se presenta en la soledad. ¿No ven? Entonces, el cura, la monja que no sabe vivir en soledad, es la que nos debe preocupar. Bien, siguiente. Los tipos de apego. Ya les conté cómo reacciona el niño con apego normal. Usamos el término apego seguro. Vamos a decir apego seguro, aquella persona que ante la pérdida acepta la pérdida y vive con esperanza. Un estudio reciente muestra lo siguiente: los ateos tienen más probabilidades de provenir de apego inseguro. La gente de fe tiene un apego súper seguro. Porque ¿qué nos da el apego seguro? Esperanza. Esperanza. Esperanza que papi va a volver a recogerme del kinder. Esperanza de que cuando me muera, la Virgencita me está esperando en el cielo con sus brazos abiertos. Los hombres de fe son hombres que provienen de apego seguro. Gracias a Dios, fíjense los porcentajes, 65% de la gente tiene apego seguro. Me han dicho que hay 100 personas acá, o sea, 65 son personas de apego seguro. Luego está el apego ambivalente, que va entre 10 a 12%. ¿Cómo reacciona este niño? Viene mamá a recogerlo, de pronto como se acerca, pero se mantiene distante. No, el niño no sabe si acercarse o alejarse. Ese es el apego ambivalente. ¿Ya? De adulto, eso va a repercutir en personas que no vamos a saber lo que quieren. No sé si han tenido a su cargo aspirantes que los enloquecían, ¿no? Un día sí, otro día no. Un día sí, otro día no. ¡Socorro! Ah, vamos a su historia familiar. ¿Qué pasó? ¿No? Padres que generaban inseguridad afectiva. Ese es el apego ambivalente. Luego está el apego evitativo. En el estudio que hice sobre la personalidad aymara, lo que encontré es que el eje emocional de los aymaras es el apego evitativo. ¿Ah? ¿En qué consiste el apego evitativo? Llega mamá, el niño se oculta, se esconde. Luego eso va a derivar en personas aisladas, que no es lo mismo de personas que saben vivir en soledad. No, de personas aisladas que se encierran en su laptop, o en su celular, o en su Biblia, ¿no? Se está moviendo la gente, no, déjenme leer, aquí estoy en la Biblia. Son personas que se encierran.
que tienen dificultades de interacción con los demás, ¿ya? Fríos, ideales para que sean los ecúmenos, los que se hacen cargo de la placita en la iglesia, ¿no? Ideales, ecónomos esos, ¿no? Porque pueden estar, les incomoda la vida social. Qué peligroso un muchachito que decida ser sacerdote porque no puede vivir en sociedad. No, qué peligroso. Entonces, ese es el apego invitativo. Pero ahí es peor. Es el desorganizado. Llega mamá y el niño está golpeando su cabeza contra el piso. Ya, se muerde las uñas, se arranca los cabellos, tiene conductas bizarras, hace berrinches sin motivo. Está bien hacer berrinche cuando uno quiere un chocolate, pero estos niños hacen berrinche cuando llegan a recogerlo. ¿Entienden? Entonces, esos son los 4 apegos. El apego seguro y los 3 apegos inseguros: ambivalente, evitativo y finalmente el desorganizado. Siguiente. Les cuento que el apego se mantiene por el resto de nuestra vida. Y los aquí presentes tenemos el apego adulto. ¿Cómo reaccionamos ante el abandono? Yo he trabajado años con padrecitas en la Santísima Trinidad, en María Inmaculada, y después estuve en La Salle. Y tengo muchas amigas monjitas. Están las monjitas que se hacen dar su ataque de la nada, ¿no? La estamos pasando bien, estamos celebrando el cumpleaños de la superior y de pronto entra esta, ¿de qué se alegra? ¿No? Amargada. Viene a estropear la alegría de la gente. No soporta la felicidad del otro. Eso tiene un nombre, se llama trastorno depresivo de la personalidad. Nosotros llamamos aguafiestas. Lo mismo en el seminario. No falta el que nos hace problemas de la nada. ¿Entienden? Entonces, este tipo de personas que son, diríamos, y no está mal decirlo así, inmaduras, tienen apego inseguro. Y hay que tener la santa paciencia de escuchar a estas personas que no saben cómo reaccionar ante el abandono. Ok, lo que hace el apego a nuestra edad es, nos permite cercanía. Apego seguro, no vas a tener problema en acercarte a la gente, a tus amigos, no vas a tener problema de cercanía. Si tu apego es inseguro, sí vas a tener problema. Para ti tienes que hablar desde el púlpito. No, porque tienes como miedo a qué van a decir de ti, cómo van a reaccionar, no sabes qué hacer en las relaciones de cercanía. La apertura, la capacidad de aprender cosas nuevas. Hay un seminario, van a hablar de psicología. No, yo ya sé todo. No me vengan con cosas. Eso es falta de apertura. Lo otro, la dependencia. Gente que no puede decidir si no consulta a su superior, ¿no? Y la iglesia está esperando que se arregle el baño porque este tipo no toma decisiones porque depende, el dependiente. Luego está el compromiso. La persona que no se compromete, que no se da cuenta que eres cura las 24 horas del día. Como decía Escargota a los jugadores, yo trabajé con él cuando clasificó a la selección, les decía a los jugadores, no puedes ser futbolista a ratos. Tú eres cura desde que te levantas hasta que te despiertas al día siguiente, y así, las 24 horas eres cura. Yo soy psicólogo las 24 horas. Una cosa que haces, una cosa mala, repercute en toda la iglesia. ¿Entiendes? Entonces la gente que no se compromete, le importa un rabanete su institución. Nos comprometemos y el compromiso a veces requiere sacrificio. Y el afecto, ¿no? Reconocer mis emociones y saberlas regular. No se trata de expresar emociones. No se trata de que si estoy triste tengo que llorar. No, se trata de qué haces con esa tristeza. ¿Qué haces con esa rabia? Entonces una persona con apego seguro naturalmente va a tener estos temas en su vida resueltos. ¿Entienden? No es tan difícil comprender. Siguiente. Entonces, en el apego adulto hablamos de apego seguro, cuando hay intimidad y confianza. Preocupado cuando me siento inadecuado, necesito que me aprueben, lo hago para recibir aplausos, lo hago para que me digan que esté bien, que está bien. Evitativo es la persona que huye de las relaciones, es escéptico, se encierra en sí mismo. Y finalmente el temeroso es el que tiene miedo al rechazo, es el que decimos tímido. ¿Ok? Entonces, la gente con tendencia al abuso pertenece a uno de estos 3 apegos. No a este. No a este. La explicación es muy sencillita.
Quien ha recibido amor en su casa, sabe amar. Quien no ha recibido amor en su casa, no sabe amar. Y uno de los aspectos importantes en el amor en nuestra casa es que nos hayan protegido. Qué sé yo, mamá y papá pelean y tu hermano mayor te protege. Entonces, conoces el sabor de la protección. Pero si mamá y papá pelean y tus hermanos se escapan el uno por acá, te quedas sin protección. Por lo tanto, no conoces el sabor del consuelo. ¿Y qué vas a buscar en tus relaciones? Que te consuelen. ¿Entienden? O que te agradezcan. O que te admiren. Que son las tres cosas que nuestros papás tendrían que haber hecho por nosotros cuando éramos niños. Protegernos, cuidarnos y admirarnos. Ya, qué rico, hijito, qué capo. Papi, he decidido ser sacerdote. Qué lindo, hijito. ¿No? Pero habrá alguno que ha tenido que luchar, pelear. ¿No me entienden? Entonces, amar siempre es despojarnos de nuestras expectativas. Bien, siguiente. Y ya les hablé de esto, ¿no? Es el concepto de amor, intimidad, la capacidad de ser amigos, pasión, el elemento erótico, y finalmente el compromiso, la decisión de estar juntos para toda la vida. Voy a terminar hoy hablándoles del ciclo vital de una vida consagrada, y me voy a guardar el concepto compromiso, que es distinto en la vida de ustedes. Siguiente. El amor romántico. El amor romántico es la validación del otro como un ser independiente de uno mismo en un marco relacional erótico y tierno. A ver, un paciente me lo dijo de la mejor manera que escuché. Me dijo: Bismarck, el amor es como un taxi. Y ¿cómo? Le dije: antes de subirte a él debes preguntar a dónde va. Mi padre Basilio me casó y no he de olvidarme todas las recomendaciones que nos hizo antes de mi matrimonio. Y llevo 37 años casado y enamorado de la mujer más maravillosa que existe en este mundo. Entonces, tú cuando te has subido al taxi, decía iglesia, ¿no? Preguntas a dónde va, voy a la iglesia. Te subes y miras al retrovisor, ¿y quién va atrás? Jesús y la Virgen María. Pero si miras en el retrovisor y no hay eso, ¿qué haces en ese taxi? Paco de Lucía, este gran guitarrista, siguiendo la analogía de mi paciente, dijo: cuando te cases, siempre mira el retrovisor, atrás van tus hijos. En el caso de ustedes es mucho más complejo. Atrás va toda una comunidad. Un cura que mete la pata, toda la iglesia metió la pata y les hace quedar mal. ¿No ven? Entonces, el amor de pareja es un amor donde se establece la prioridad de la relación sobre cualquier otra cosa. Puede parecer una chica muy bonita, Angelina Jolie en pelotas, pero está mi esposa a mi lado. Y no porque la mayoría sea infiel, uno va a ser infiel. ¿Entienden? Lo propio en tu caso. Haber decidido ser sacerdote, ser hermanita, implica muchas renuncias. Lo mismo que mi vida de laico. He tenido que renunciar a muchas cosas porque hay que ser un irresponsable para manejar borracho. ¿No ven? ¿Está bien? Entonces el amor romántico es eso. ¿Qué ocurre con el pederasta? El pederasta no tiene un concepto de amor maduro. ¿Ya? Es más, puede haber el pederasta, como el Michael Jackson, enamorado del niño. Y el niño enamorado de él. ¿Pero a dónde va eso? Eso no es amor. Eso no es amor, eso es un juego infantil. Puede estar realmente enamorado, pero estar enamorado no es amar. El amor no es un sentimiento. Y lo dice el Papa, ¿no? Déjense de chiquilladas. El amor no es un juego, no es un sentimiento. Es una decisión racional, de compromiso. Entonces, ¿qué le espera? O este otro que se mete con el adolescente. Porque también otro error es pensar que el problema del abuso es solo con niños. No, es más con adolescentes. Porque es más fácil enamorarse de un adolescente y pensar que no está pasando nada mal. ¿Entienden? Entonces ustedes han decidido amar al prójimo y a Dios sobre todas las cosas. Ese es su compromiso.
no se justifica de ninguna manera una metida de pata, no solamente del abuso, sino de muchas otras metidas de pata. Creo que todos están de acuerdo conmigo y seguro han hablado de esto en las otras conferencias. Siguiente. Bien, segundo punto. Parafilias. Bien, siguiente. ¿Qué es la parafilia? Una parafilia es un comportamiento donde la fuente de placer no es normal, no es el cuerpo, es otra cosa. Me da placer el dolor, me da placer tus zapatos, ¿no? Es bonito que la esposa se ponga la negligé, pero le saco pues yo el negligé. En cambio el parafílico la saca a la esposa y se queda con el negligé. Entonces la parafilia es un deseo sexual hacia cosas extrañas. Voy a dar los ejemplos, van a entender. Siguiente. Por ejemplo, fetichismo. Yo tuve un paciente que daba vueltas por la Plaza Murillo, esperando que alguna señora o señorita se saque los zapatos para que el zapatero los lustre. Entonces, cuando alguien hacía esto, él descuidaba a la persona y se llevaba el zapato. Tenía un cuarto lleno de zapatos, donde se masturbaba. Entonces, el fetichismo es dirigir la atención hacia un objeto, la atención sexual hacia un objeto. Hay cosas bizarras, Jack el Destripador. Un Jack el Destripador se llevaba el útero de sus víctimas. Era un fetichista. Todas las personas sienten atracción hacia algo así, qué sé yo, botas negras o cosas así, pero es un complemento. En el fetichista es el fin, ¿me entienden? El fin es el objeto. Con el objeto tengo sexo. Otro ejemplo es el exhibicionista, ¿no? Que se esconde, la caricatura es un hombre con un abrigo largo, que lo que le da placer es mostrar sus genitales asustando a las personas. El travestismo, vestirse del otro sexo. Para complicar las cosas, hay homosexuales travestistas, pero la mayoría de los travestistas son heterosexuales. Dicen que Hitler era travestista. De Hitler se dicen muchas cosas. Voyeurismo, la persona que espía, que le gusta mirar a alguien haciendo pipí, o le gusta mirar sexo, estoy hablando mal, personas teniendo relaciones sexuales, los que les encanta la pornografía y en realidad son voyeuristas, ¿me entienden? Prefiero mirar a ser protagonista. El sadomasoquismo,